Ejercicio 1. Una librería ofrece una oferta a sus clientes. El administrador explica la oferta a los vendedores de la siguiente manera. Cobrarán 50 soles la docena de cuadernos, cualquiera sea la cantidad de docenas, mientras el número de docenas de compra no sea mayor de 50. Pero, por cada docena adicional hasta 100 docenas, el costo será de 45 soles por docena, y por cada docena por encima de los 100 cobrarán 40 soles. Si denotamos por f de x el pago que tendrá que hacer un cliente por la compra de x docenas, A. Modele la regla de correspondencia de la función f que permita calcular el pago por cualquier cantidad de docenas. B. Verifique que el pago que tendrá que hacer el cliente varíe de forma continua al variar el número de docenas que compra. Y C. Explique por qué la función f no es derivable en x igual a 100. Resolución. Nuestro problema ya menciona que la variable x representa la cantidad de docenas de cuadernos a comprar y f de x representa el pago que realiza el cliente. Bueno, vamos a dar solución al ítem A, que nos solicitan modelar la regla de correspondencia de la función f de x, es decir, la función pago. Nuestro enunciado menciona que si la cantidad de docenas de cuadernos que compra el cliente es no mayor a 50, quiere decir menor o igual a 50, entonces el precio de cada docena será de 50 soles. Hasta aquí tendremos lo siguiente, que si x es menor o igual a 50, entonces f de x será 50x, es decir, lo que pagará el cliente será 50 por x, x la cantidad de docenas y 50 el precio de cada docena. Veamos cuánto es lo que pagaría un cliente si comprara 52 docenas de cuadernos. Bien, note aquí que el adicional sería de 2 docenas de cuadernos, que está por encima de las 50, y el pago sería el siguiente, 50 por 50 más 2 por 45. ¿Y esto por qué? Este primer sumando viene a ser el pago por las 50 primeras docenas de cuadernos. Recuerde que cada docena costaba 50 soles. Y este otro segundo sumando viene a ser el pago por las 2 docenas adicionales, que recuerde que cada docena adicional tenía un costo de 45 soles. Bien, esto viene a ser igual a este otro sumando. Aquí lo único que hemos hecho es dar la forma al valor 2, que viene a ser 52 menos 50. Bien, si el cliente comprara 53 docenas de cuadernos, aquí ya tendríamos un adicional de 3 cuadernos. El pago sería lo siguiente, ¿no? 50 por 50 más 3 por 45. Aquí lo único que está variando es la cantidad adicional, que a eso se le da la forma de 53 menos 50. Bueno, ahora, ¿cuánto será lo que tendrá que pagar el cliente si es que compra una cantidad de docenas por encima de las 50, pero menor o igual a 100 docenas? Bueno, esto será lo siguiente. Por x docenas de cuadernos, pagará 50 por 50 más x menos 50 por 45. ¿Y esto por qué? Este primer sumando viene a ser el pago por las 50 primeras docenas, y este segundo sumando viene a ser el pago por las docenas adicionales, que vienen a ser x menos 50. Recuerde aquí que x es la cantidad de cuadernos que está por encima de las 50. X puede ser 55, 54, 70, 80, y los adicionales vendrían a ser esa cantidad menos 50 por 45, que es el pago de cada docena adicional. Entonces se tiene que si 50 es menor a x, pero x es menor o igual a 100, el pago que tendrá que realizar el cliente será 50 por 50 más x menos 50 por 45. Bien, hasta aquí tenemos cuál sería el pago que tendría que realizar el cliente. Primero, si es que compra una cantidad de docenas menor o igual a 50, y segundo, si es que compra
más de 50 docenas, pero menor o igual a 100 docenas. Ahora, ¿qué pasa o cuánto será lo que tendrá que pagar el cliente si es que compra más de 100 docenas de cuadernos? El enunciado menciona que por cada docena adicional por encima de las 100 docenas se tendría que cobrar 40 soles la docena. Entonces, si se compra más de 100 docenas, lo que tendrá que pagar el cliente sería lo siguiente: f de x igual a 50 por 50 más 50 por 45 más x menos 100 por 40. ¿Y esto por qué? Por las primeras 50 docenas de cuadernos va a pagar 50 por 50. Recuerda que el precio de cada docena era de 50 soles. Y por las 50 docenas restantes hasta llegar a 100 va a pagar 50 por 45. Aquí también recordar que el precio por cada docena era de 45 soles. Y por las docenas adicionales, que vendrían a ser x menos 100, pues x es mayor a 100, lo que tendría que pagar el cliente sería x menos 100 por 40. Aquí recuerde que por cada docena adicional por encima de las 100, el cobro de cada docena era de 40 soles. Bueno, haciendo un resumen, entonces nuestra regla de correspondencia quedaría así. El primer tramo para los x por encima de 0 pero menor o igual a 50. El segundo tramo cuando x está por encima de 50 pero menor o igual a 100. Y el tercer tramo cuando x supera las 100 docenas de cuadernos. En el ítem B, lo que nos piden es verificar que la función f sea continua en todo su dominio. Primeramente tenemos que observar cuál es el dominio de la función. Si esta ya es la regla de correspondencia de f, la función pago de cliente, note aquí que el dominio vendría a ser desde el intervalo 0 abierto hasta más infinito. Ahora, para analizar la continuidad de f, note que en cada tramo, en el primer tramo, la función es lineal, en el segundo tramo también lo es, y por último, en el tercero, es lineal. Entonces, recuerde que cuando la función es lineal, ya es una función continua. Entonces, lo que podemos decir es que como la función es lineal en los intervalos abiertos respectivos 0 a 50, 50 a 100 y de 100 más infinito, entonces f ya es continua. Ahora habría que analizar si la función es también continua en los puntos corte, quiere decir en x igual a 50 y en x igual a 100, que es donde la función cambia de regla de correspondencia. Bien, veamos que la función no tenga ningún salto en esos puntos. Bien, analizando primeramente la continuidad en x igual a 50. Bueno, para que la función sea continua en x igual a 50 tenemos que verificar tres condiciones. La primera es que f evaluado en 50 exista. Si ubicamos al valor 50, ello lo encontramos en el primer tramo, entonces f evaluado en 50 será 50 por 50. Entonces ya tenemos que existe f evaluado en 50. La segunda condición es que el límite de la función f de x cuando x se aproxime a 50 exista. Bueno, esto se tiene que analizar por límites laterales. A ver, límite de la función cuando x se aproxime a 50 por la izquierda. Recuerda aquí que los valores que pueden tomar x son menores a 50, entonces eso los vamos a obtener en el primer tramo. Vamos a tener que f de x es igual a 50x. Reemplazando aquí vamos a obtener que el límite de f de x cuando x se aproxima a 50 por la izquierda será el límite de la función 50x, y este límite viene a ser, reemplazando el valor x igual a 50, tendremos 2500.
Para nuestro siguiente límite lateral, cuando x se aproxime a 50 por la derecha, quiere decir que x es mayor a 50, ya estaríamos en el segundo tramo y vamos a tomar a f de x como 50 por 50 más 45, todo por x menos 50. Y así reemplazando vamos a obtener este límite de aquí que viene a ser 2500. Entonces note aquí que los dos límites laterales son iguales, por tanto el límite de la función cuando x se aproxima a 50 existe. Y nuestra tercera condición ya se estaría cumpliendo, que vendría a ser que f evaluado en 50 tenga que ser igual al límite de la función cuando x se aproxime a 50, y eso es cierto puesto que en ambos casos nos obtuvimos el valor de 2500. Entonces con ello ya podemos decir que la función sí es continua en x igual a 50. Vamos a proceder de manera similar para analizar la continuidad en x igual a 100. Bien, ahora analizando la continuidad en x igual a 100, vamos a ver si se cumplen las condiciones requeridas. Evaluamos f en 100 y claramente el valor 100 lo ubicamos en el segundo tramo. Al reemplazar con esta regla de correspondencia vamos a obtener el resultado de 4750 y con ello estaríamos diciendo que f evaluado en 100 sí existe. Cumple la primera condición. La segunda condición es verificar que el límite de la función f de x cuando x se aproxime a 100 exista, y como justo en 100 hay un cambio de regla de correspondencia, entonces este análisis tiene que ser por límites laterales. Bien, el límite lateral cuando x se aproxima a 100 por la izquierda de la función f de x será este límite siguiente, puesto que cuando x se aproxima a 100 por la izquierda estamos diciendo que x es menor a 100, y con ello estamos ubicando el segundo tramo. Quiere decir que f de x debe ser reemplazado por esta regla de correspondencia de aquí. Al evaluar el valor x igual a 100 en este límite, vamos a obtener el resultado de 4750. Esto por un lado. Por el siguiente, tenemos que el límite lateral cuando x se aproxima a 100 por la derecha, estamos diciendo que los valores que toman x son todos aquellos mayores a 100. Estamos ubicados en el tercer tramo, entonces f de x debe ser reemplazado por esta regla de correspondencia aquí, que la reemplazamos en nuestro límite, y al evaluar el valor x igual a 100, haciendo cálculos, vamos a obtener 4750. Note aquí que los dos límites laterales están siendo iguales, por tanto el límite de la función cuando x se aproxima a 100 existe y es igual a 4750, y también es igual a f evaluado en 100. Entonces estarían cumpliendo las tres condiciones, por tanto estamos diciendo que la función f sí es continua en x igual a 100. Bien, ya tenemos que la función es continua en 100, la función es continua en 50 y además la función es continua en cada tramo, quiere decir en cada intervalo abierto. Entonces podemos concluir que la función es continua en todo su dominio. Ítem C. Explique por qué la función f no es derivable en x igual a 100. Bueno, vamos a dar respuesta a este ítem analizando de una forma geométrica. Vamos a graficar la función a tramos f de x, cuya gráfica ya se encuentra representada aquí. Note que cada tramo representa una función lineal y su gráfica viene a ser una recta. Observe aquí que entre recta y recta lo que se está generando son esquinas. Y recuerde que por la teoría desarrollada en clase se dice que una función no es derivable en esquinas ni en puntas. Y notamos aquí que en el valor x igual a 100
Tenemos una esquina, por tanto, se dice que la función no es derivable en x igual a 100.